Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy os traigo un juego muy especial para mí, puesto que es con el que comencé a jugar, con el que comencé dentro de todo lo que es este hobby, que conocí por primera vez lo que eran los juegos de rol. Vosotros probablemente seáis muy jóvenes y no lo recordáis, pero durante los 90 aquí en España Dungeons and Dragons era un juego bastante desconocido y bastante secundario. Había otros que estaban muy por encima y que son con los que toda una generación comenzamos a jugar. Principalmente los juegos de la Yoke Internacional, ¿no? De esta editorial, que eran, por ejemplo, RuneQuest, Pendragon, Príncipe Valiente o Stonebringer, ¿no? Juegos que tuvieron muchísima más relevancia que Dungeons and Dragons. Pero por encima de todos ellos incluso había uno que destacó especialmente, que es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, este juego, el famoso de la portada roja, con el que comenzamos a jugar muchísimos y que fue con el que nos iniciamos dentro de los juegos de rol. Este juego que tiene su historia, que fue publicado originariamente por parte de Iron Crown Entertainment allá por 1984, llegando a un acuerdo con Tolkien Enterprises, y fue publicado en formato caja, con una serie de libros, con una serie de mapas, planos, miniaturas troquelables, tal. A lo largo de los siguientes años se fueron publicando diferentes reediciones del mismo, cambiando principalmente lo que eran las ilustraciones y la propia caja. Vais a ver que hay pues bastantes cajas diferentes, y sería en 1993 donde publicarían la segunda edición del juego, esta vez ya en formato libro, pero que pues les duraría poco, puesto que a finales de los 90 Iron Crown Entertainment quebró directamente, y posteriormente ya en los 2000 sería refundada por parte de Mecenas, que a día de hoy Iron Crown Entertainment, ICE, sigue publicando cosas, y lo último que ha publicado ha sido el Rollmaster Unified hace relativamente poco. Sobre su llegada a España fue en 1989, donde se publicó este juego de rol, este Señor de los Anillos, este juego clásico, que sería el tercer juego de rol publicado por parte de la Yoke Internacional. El primero sería Llamada Cthulhu, el segundo el RuneQuest, y que además habría una característica común, puesto que todos estos juegos originariamente habían sido publicados en formato caja. Sin embargo, aquí se decidió por parte de la editorial sacarlos todos ellos en formato de tapa dura y sin caja. Con este se hizo una excepción, puesto que sí que se publicó una caja, pero no se publicó con este manual como tal dentro, sino que se publicó con una versión reducida, que digamos que había una versión reducida que utilizaba el sistema Quest Game, que es un sistema utilizado dentro de los librojuegos, que se incluye aquí dentro y que vais a verlo ahora cuando veamos el libro completo, y que fue lo que se llamó el Señor de los Anillos básico. Esta caja, que era como rosada, donde incluían ese libro con los diferentes componentes que sí que venían en la caja original, ¿no? Una serie de mapas, una serie de miniaturas estroquelables, unos dados, etc. ¿Vale? Pero que, como vais a ver, pues el sistema variaba, puesto que no utiliza el sistema de dado de 100 que utiliza aquí, sino un sistema con dos dados de 6. ¿Vale? Y posteriormente la segunda edición del juego ya sería publicada, esta segunda edición del juego ya sería publicada por parte de la Factoría de Ideas cuando la Yoke Internacional quebró, y se publicó aquí en España en 1999, y que básicamente es el mismo juego, tiene el mismo contenido, cambiado un poco la maquetación, incluyendo unos apéndices, apenas 10 páginas, donde se incluían las nuevas opciones del suplemento de reglas que salió para el juego original, donde se incluían una serie de nuevas profesiones, las artes marciales y un par de nuevas armas que podían ser utilizadas a una mano o a dos manos. Pero de todos modos lo que vamos a ver es el original. Este juego de rol, El Señor de los Anillos, que en Estados Unidos era conocido como el MERP, ¿vale? El Middle Earth Role Playing, cogiendo las siglas, y que fue el que pues realmente saltó a la fama, y como digo, aquí dentro de España durante los 90 marcó a toda una generación de jugadores, que fue el juego con el que comenzaron a jugar. Vamos a verlo. Bueno, vamos con El Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media, el juego de rol ambientado en el mundo de J.R.R. Tolkien, donde vamos a encontrar sistema de creación de personajes, sistema de magia, sistema de combate, guías para el director de juego, criaturas y razas, y una aventura de prueba. Necesario 2 dados de 10 para el juego. Y número de jugadores 2 o más, edad de 12 años en adelante. Bueno, yo recuerdo que comencé un poquito más joven, ¿eh?
Lo tengo un poco destrozado, porque este ya tiene mucha tralla este juego. Y por aquí destacar una cosa importante que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y es que como veis la primera edición te dicen aquí 1989, luego te comienzan a poner las reimpresiones, ¿no? De enero del 90, septiembre del 90, junio, y de repente te llega aquí a la reimpresión de septiembre de 1991 y te dice que 25.000 ejemplares. Posteriormente he visto juegos que son reimpresiones posteriores y que aumentaban muchísimo esa cifra. Si estas cifras son reales, es una salvajada lo que vendían en aquel momento. Que ahí evidentemente mucha gente cuestiona, ¿no? Si es real, no es real, pero que tenían que vender mucho y, y de manera relevante, ¿vale? Bueno, nos aparece aquí una pequeña introducción de rol en el mundo de Tolkien. Es curioso porque aunque digamos que se ambienta dentro de lo que es El Señor de los Anillos y todo lo que es la obra de Tolkien, realmente no hay un capítulo de ambientación dentro del juego, sino que la ambientación está más bien diseminada en cada uno de los diferentes capítulos, ¿no? En la creación de personajes, en la exploración del medio, tal, ¿no? Donde te van dando pequeñas pinceladas, pero realmente, salvo esta pequeña introducción, no hay nada más sobre lo que sería el mundo de Tolkien, ¿vale? Tenemos un pequeño ejemplo de aventura, ¿sabéis? ¿No? Siempre un poco lo que es la muestra. Y comenzamos ya con las reglas y guías, la introducción. Las tiradas de dados que dentro de este juego se van a realizar con un dado de 100, pero un dado de 100 que no tiene nada que ver con el sistema porcentual, sino que se va a tirar el dado de 100, se va a sumar el bonificador que sea por la característica, por las habilidades, por objetos mágicos, por situación, y la suma total se va a ver en una tabla donde veremos cuál es el resultado de dicha tirada. Además tenía una cosa curiosa que eran las tiradas abiertas. Las tiradas abiertas significaban que cuando sacabas un resultado de 96 o más dentro del dado, es decir, 96, 97, 98, 99, 100, el 100 como dos ceros, ¿vale? Se consideraba tirada abierta, significaba que volvías a tirar el dado y se lo sumabas a lo que habías sacado, por lo cual podías conseguir tiradas altísimas dentro del juego, pero también tenían la contraparte de que si sacabas 5 o menos, ¿vale? Dentro de lo que es el dado, hacías exactamente lo mismo, solo que en vez de sumarlo lo restabas, por lo cual podías conseguir resultados también enormemente bajos. Bueno, tenemos por aquí algunas definiciones de impactos críticos, quién es Sauron, qué son los puntos de vida, etc. Comenzamos con los conceptos, los factores básicos que definen a un personaje. Primero tenemos las características, que son bastante similares a las clásicas de cualquier otro juego de rol, como fuerza, agilidad, constitución, inteligencia, intuición y presencia, ¿vale? Que se van a marcar en el resultado de un dado de 100. Vamos a tener las razas que se pueden jugar, donde tenemos la raza como razas no humanas a los enanos y a los Umbli, que los Umbli eran una especie de medio enanos, ¿vale? Una mezcla de enanos y humanos, nada que ver con los Mul. Los medios elfos, elfos Noldor, Sindar, Silvanos, los hobbits, y luego ya tendríamos otras razas que serían, si quieres llevar algún tipo de aventura, pues con los malos, ¿no? Con orcos, medio orcos, trolls, o Lohais, medio trolls. Y luego teníamos todas las razas humanas que, digamos que dentro de lo que era la propia raza humana se diferenciaban dependiendo de la procedencia, ¿no? Si eran beórnidas, númenoreanos negros, corsarios, durguirin, dúnedain, dunledinos, etc., ¿vale? Tenemos aquí unas pequeñas definiciones que luego vamos a ver ampliadas, evidentemente, a la hora de realizar la hoja de personaje, como son los tipos de habilidades primarias que tenemos, que iban a tener entre paréntesis sus significados si eran maniobras de movimiento, maniobras estáticas, bonificaciones ofensivas o tenían un propósito especial. Evidentemente, movimiento y maniobra, pues cuando tenías que moverte,
maniobras estáticas cuando estabas realizando algo, pues evidentemente sin tener que moverte, ¿no? Bonificación ofensiva en ataque y las de propósitos especiales en determinadas cosas que tenían otro tipo de sentido, como por ejemplo emboscar o desarrollo físico. Desarrollo físico son los puntos de vida. Cuando ibas desarrollando grados dentro de esa habilidad, lo que te daba cada grado era la posibilidad de tirar un dado de 10 y el resultado pues eran los puntos de vida que ibas consiguiendo en ese momento. Las habilidades secundarias como pues, acrobacias, actuar, contorsionismo, etc. Y ya pasaríamos a las profesiones, donde tendríamos al explorador, que iba a ser básicamente el ladrón, el guerrero, el combatiente, el montaraz, el rastreador. El bardo aquí era el hombre para todo, lo cual era un poco raro. Tenemos al mago y al animista, que era pues la especie de clérigo, ¿vale? Y teníamos los puntos de experiencia y la subida de nivel, que esto sí que era bastante distinto, ¿vale? De lo acostumbrado. Se te podían dar puntos de experiencia por los puntos de vida que hubieses perdido durante un combate, es decir, se premiaba el hecho de que te hubiera costado. Los puntos por críticos y los puntos por pieza. El punto por pieza, es decir, los puntos de experiencia de acabar con un enemigo se le daban al último que le daba el golpe mortal. Da igual cuántos puntos de vida le quitara, ¿vale? Al que daba el último golpe y acababa con esa presa, se llevaba todos los puntos de experiencia, no se repartían. Pero todo el que le hubiese causado un crítico, es decir, dentro de lo que veremos luego dentro del combate, se hacía daño, se podía hacer daño y aparte cuando hacías mucho daño, además incluías críticos, ¿no? Había unas tablas de críticos. Pues por cada crítico que hicieses, y dependiendo del grado, ¿no? Si era A, B, C, D o E, pues le iba restando puntos a esa pieza, le podía robar. Pero como digo, aquí no se repartían, lo cual hacía que, por ejemplo, para el mago fuera muy difícil subir de nivel. Lo tenía mucho más complicado, ¿no? Porque, pues, evidentemente, como combatiente, pues tenía mayores dificultades. Y eso hacía que el grupo no avanzase en igualdad de condiciones, sino que te podías encontrar con que los guerreros ya se iban a nivel 3, 4, 5, mientras que tu mago todavía estaba en nivel 1, ¿no? Porque lo tenía mucho más complicado para subir. También hay puntos por maniobras, así como puntos por sortilegio, ¿vale? Aquí lo vemos, los puntos por pieza, que por ejemplo, si tú tienes un nivel 1 y has conseguido acabar con un personaje de nivel 2, pues te llevas 250 puntos de experiencia. Pero si alguien, por ejemplo, le había hecho un crítico A, ¿no? A ese personaje de nivel 10, pues a esos 250 puntos había que restarle 10, ¿no? Te llevarías 240, mientras que el que le había hecho ese crítico A, pues se llevaría 10. Así como los puntos por sortilegio, que evidentemente pues dependen de tu nivel y del nivel del sortilegio que estés lanzando. Cuanto mayor nivel tengas tú y menor nivel el sortilegio, pues menos cantidad de puntos que te podrías llevar. Así como los puntos por maniobras, ¿vale? Los puntos por viaje y luego puntos diversos que se otorgaban pues por a decisión propia del director de juego. Y teníamos por aquí la tabla de puntos de experiencia requeridos para ir subiendo. Aquí solamente se podía llegar a nivel 10. En Rollmaster creo que se podía llegar a nivel 50. Yo desde luego en Rollmaster Classic o en Rollmaster Fantasy creo que se podía llegar hasta nivel 50, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí bonificaciones especiales, tablas de resistencia. Sí, aquí había tabla de resistencia, igual que en la llama de Cthulhu. Y por aquí comenzábamos a cómo crear y moldear un personaje. Directamente las características que hemos visto, las de fuerza, constitución, tal, se tiraba un dado de 100. Tirabas directamente un dado de 100 y lo que te saliera es lo que te ibas a poner en dicha característica. Y según fuese ese resultado ibas a tener un bonificador u otro, que lo normal es que te saliera entre 25 y 74 y te saliera 0. Y además, dependiendo de la característica que te diera la magia, que fuera en este caso aquí dentro del juego esencia o canalización, pues te iba a dar una serie de puntos de poder que era lo que podías gastar para utilizar tus hechizos. Tenemos por aquí las habilidades que están referenciadas a una característica
elegiríamos la raza que nos otorgaría una serie de modificaciones a lo que son estas tiradas, ¿vale? Que, por ejemplo, pues el Hobbit tenía un -20 a fuerza, pero además es que es el modificador a los bonificadores, ¿vale? O sea, no es a la tirada de dado de 100, sino luego al modificador que nos da por aquí, ¿vale? O sea, el Hobbit era muy difícil que pudiese ser un guerrero. Tablas de grados de idiomas y por ejemplo vemos que esto es lo que vamos a encontrar dentro de la hoja de personaje. Vamos a encontrar las habilidades con una serie de cuadraditos que se van a ir tachando y esos son los grados que se obtienen para ir aumentando dicha habilidad. Los primeros 10 grados que te aparecen aquí diferenciados te otorgaban un más 5, creo que era. Vale, sí, un más 5. La segunda columna de cuadraditos, cuando los ibas tachando, ya te otorgaban un más 2. Y luego a partir de ahí, cuando tenías todo tachado, los siguientes grados que incluyeses ya solamente significaban un más 1. Por lo cual cada vez era más complicado ir subiendo. Y tenías pues esta tabla de grados de adolescencia que dependían pues justamente de la raza que tuvieras. Donde veis que por ejemplo los humanos pues están divididos, ¿no? en estas culturas y que se podía llevar, pues se podía llevar a orcos y a trolls y tal, supongo que para alguna aventura, pues como digo, llevando a los malos. Eliges tu profesión, la profesión que hemos visto antes con los modificadores que trajese y especialmente los grados que se iban a desarrollar. Y tenías la tabla de opciones de historial. Los personajes, lo que son las razas, tenían una serie de puntos de historial que se podían gastar dentro de estas tablas que te permitían pues, subir alguna característica, subir diferentes grados, obtener algún tipo de objeto especial, etc. ¿Vale? Y seguías rellenando, como digo, todas estas habilidades que íbamos encontrando. Pero como digo, por ejemplo, desarrollo físico funcionaba distinto porque no te otorgaba un más 5, ni un más 2, ni luego un más 1, sino todos los grados que hubieses ido tachando dentro de esta línea de desarrollo físico, lo que te permitían era tirar un dado de 10 que iban a ser los puntos de vida que ibas a tener, ¿vale? La tabla de puntos de desarrollo, luego por profesión. Y básicamente ya tendríamos hecha lo que es la hoja de personaje, ¿vale? Que como veis, pues se iba sumando lo que eran estos grados. Y por ejemplo aquí en Defilo tenían 4 grados, pues es un más 20. La fuerza 25, por profesión un más 2, tiene un objeto de más 15, pues el total era una bonificación ofensiva con espada, por ejemplo, pues de más 62. Que en el combate pues tú tirarías un dado de 100, sumarías ese 62 y restarías lo que sería la bonificación defensiva, ¿no? Que en este caso, pues por ejemplo, si este tuviera una armadura de cuero endurecido, eso significaría que se miraría el resultado en la tabla de cuero endurecido, el escudo otorga un más 25 y básicamente pues eso sería lo que tendrías, ¿no? Tu escudo de más 25 y tu agilidad de más 10, pues ese menos 35 a la tirada que hiciese de ataque quien te estuviese atacando, ¿vale? Tenemos por aquí un pequeño capítulo sobre la labor del director de juego, cómo realizar lugares de aventuras, cómo escribir aventuras con tramas políticas, objetivos, aventuras típicas. La magia y los sortilegios, eso es importante porque, como digo, vamos a tener dos tipos de magia. Vamos a tener la esencia y la canalización. La esencia de lo que se vale es de la propia magia que hay en el mundo. Te dicen cómo pues los Valar y Ainur pues en su momento crearon Yehu, ¿no? Crearon la Tierra Media mediante una canción y que esa canción, que es la Ainundale, algo parecido, pues todavía está presente, ¿no? Y si tú eres un mago que utiliza la esencia, todavía puedes utilizar pues esa canción para crear los efectos que quieras o los efectos que puedas, evidentemente dentro de lo que es la magia. Mientras que la canalización es directamente pues pedírselo a uno de estos Valar, ¿vale? Es pues más lo que serían hechizos de clérigo, ¿vale?
de toda la vida. Lo que se aprenden son listas de sortilegios, ¿eh? Luego vamos a verlo, no se aprenden hechizos separados, sino que tú aprendes una lista completa. Eso significa que según vayas subiendo de nivel, ya tienes el hechizo que te vaya a aparecer referente a ese nivel al cual hayas subido, ¿vale? Y de lo que son la realización de sortilegio, ya hemos visto que se otorgan puntos de poder por la característica referente pues, a la esencia de la canalización, ¿vale? Que inteligencia e intuición, y que esos puntos de poder son los que tienes que gastar a la hora de realizar un hechizo. Y dependiendo del hechizo, del nivel del hechizo, pues vas a tener que gastar una cantidad igual de puntos de poder, ¿vale? Si quieres realizar un hechizo de nivel 1, pues gastas un punto de poder. Si quieres realizar un hechizo de nivel 2, pues 2 puntos de poder. Un hechizo de nivel 4, 4 puntos de poder, ¿vale? Asimismo, aquí los hechizos no eran automáticos, ¿vale? Sino que tenías que mirarlos en una tabla una de las famosas tablas de este juego, es el juego de las tablas, donde pues había un tiempo requerido. Entonces, si tú preparabas el sortilegio durante 4 asaltos, pues ibas a tener un más 20 a la tirada. Si lo lanzabas inmediatamente tenías un menos 30, si lo preparabas durante un asalto menos 15, durante 2 asaltos un 0, durante 3 asaltos tenías un más 10. Que luego lo veremos más desarrollado. Aquí te explicaban un poquito lo que son los objetos mágicos con bonificación, que luego lo veremos más ampliado. Hay que recordar que este juego salió originariamente en formato caja, con pues separado, ¿no? Y que aquí pues la reunión que hizo por parte de la JOC pues se nota un poco que está muy mal organizado, ¿vale? Lo que es el propio juego. Y como veis, pues está todo salpicado por aquí. Es un poco complejo encontrar las cosas. Luego al final hay un montón de tablas donde te facilitan, ¿vale? Tenemos la tasación de objetos mágicos por si querías venderlos o querías tratar de que te los hiciera algún herrero, donde pues se iban sumando y se iban multiplicando los factores dependiendo el precio, dependiendo de las bonificaciones que quisieras tener dentro de ese objeto, ¿vale? En cuanto a las heridas, muerte y curación, vamos a ver que aquí evidentemente pues había hechizos de resurrección, ¿vale? Y pociones de resurrección, lo que pasa es que tenías un deterioro a las características cuando llegases, pues evidentemente, a 0 puntos de vida. Y que eso, pues ibas a tener que ir haciendo tiradas, dependiendo del asalto tras la muerte que se hubiese producido, por cada característica. Bueno, un poco rollo, ¿vale? Y la curación con hierbas. Luego vamos a ver al final del libro unas tablas enormes de hierbas. Esto es debido a que el juego tenía esas tablas de críticos. Las tablas de críticos lo que podían provocar eran multitud de heridas. Podían provocar sangrado, podían provocar pues destrozarte una pierna, un brazo, un ojo, hacerte perder el oído, hacerte perder la visión, dejarte cojo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, para poder curar todos y cada uno de esos efectos, hacían falta un montón de hierbas que cada uno tenía pues un efecto particular. Por lo que, como digo, luego vamos a ver las hierbas y lo que es el forrajear, el hecho de ponerte a buscar por allí para ver si puedes encontrar justamente pues alguna de esas hierbas, ¿vale? Acciones en el medio estratégico, cómo funcionaban los encuentros, el movimiento. Por aquí encuentros dependiendo de la densidad de población, acciones en el medio táctico, con la tabla de acciones, si estabas preparando un sortilegio, realizar un sortilegio, cuánto podías moverte, si lanzabas proyectiles, si realizabas un ataque cuerpo a cuerpo. Vale, con un ejemplo por aquí. Los ataques ya os lo he explicado, ¿eh? Es simplemente la tirada de 100, se sumaba tu bonificación ofensiva, se resta la bonificación defensiva del objetivo y el resultado se mira en una de las tablas que luego veremos que se encuentran al final. Junto con esto había una serie de modificadores de si atacabas por la espalda, atacabas por el flanco, ¿vale? Que te otorgaban un pequeño bonificador. Y llegamos a las listas de sortilegios que, como os he dicho, son listas completas. Tú lo que aprendías es, por ejemplo, aquí enaltecimiento físico. Y enaltecimiento físico te daba ya todos estos hechizos. ¿Vale? Lo que pasa es que tú solamente podías utilizar el que fuera de tu nivel.
y evidentemente el inferior. Por lo que si estabas en nivel 4, pues aquí podrías utilizar equilibrio, oído aguzado, resistencia al frío y resistencia al calor. Pero el resto, aunque los conoces, no puedes utilizarlos porque no tienes nivel. Y evidentemente la cantidad de puntos de poder que necesitas, pues dependía justamente del nivel del hechizo. Pues para realizar el de equilibrio, 4 puntos de poder, el de oído aguzado, 3 puntos de poder, resistencia al frío, 2 puntos de poder, resistencia al calor, pues 1 punto de poder. Que por cierto, los puntos de poder se multiplicaban por tu nivel. Es decir, si por ejemplo tenías 2 puntos de poder en nivel 1, pues en nivel 2 tendrás 4. En tal se van sumando, se van multiplicando por según va subiendo. Bueno, y como digo, pues aquí lo que tenemos son las listas de hechizos, donde tienes primero lo que son las listas abiertas de sortilegios de esencia, que las listas abiertas son las que puede utilizar cualquier personaje que tenga afinidad por la esencia. Aquí, por ejemplo, se permitía que el guerrero obtuviese magia, lo que pasa que le costaba mucho, ¿no?, desarrollar grados, tenía que trasladar grados desde otro tipo de habilidades, pero podía, ¿no? Y si tenía, por ejemplo, pues afinidad con la esencia, pues podría utilizar estas listas abiertas de esencia. Y luego tendríamos lo que serían las listas cerradas, que son ya específicas para cada una de las profesiones. Y por ejemplo, pues tendríamos la de los magos, que tenemos la ley de la tierra, la del hielo, la de la luz, del fuego, puente sublime, ley del agua, cambio vital, ley del viento. Tendríamos las específicas de bardos, ¿vale? Que estas solo podrían aprender las bardos, las canciones de control, control del sonido, la de los montaraces, dominio de las sendas, vías del movimiento. Y llegaríamos a las listas abiertas de sortilegios de canalización, que son las que podrían utilizar cualquier personaje con afinidad con la canalización. Y aquí nos encontraríamos con las de animistas, que los animistas pues evidentemente utilizan canalización y tienen sus listas cerradas. Canalización directa, vías de los músculos, como veis aquí, por ejemplo, para arreglar torcedura, fractura leve, arreglar músculo, cartílago, tendón. Pues todo esto era necesario justamente por las tablas de críticos que podían provocarte una enorme cantidad de daños específicos distintos, ¿vale? Llegaríamos a la descripción de las razas, donde tenemos a las diferentes razas y, como digo, aun cuando dentro del juego no hay un capítulo de ambientación como tal, sí que a la hora de definirte a las razas ya te va contando un poquito de la historia, te va contando alguna cosilla, ¿no? Como los medios elfos, los Noldor, los Sindar, los Silvanos. Por aquí tenemos a los enanos y a los Umli. Tenemos a los hobbits, que los diferenciaba entre fuertes, salvos y pelosos. Y los hombres, evidentemente, pues todos los hombres, todas las culturas que había humanas en el momento. Y por ejemplo aquí con los beórnidas, que tenían la posibilidad de cambiar a forma de oso, podían convertirse en un oso. Y había una habilidad especial para ellos que era cambiar, que podían utilizarla por si querían cambiar a voluntad, o al revés, cuando se encontraban en una situación de estrés, pues hacer una tirada como de control para no cambiar involuntariamente. Bueno, aquí hombres de los bosques, tenemos a los woses, que son como los salvajes, ¿no? Por allí, y tenemos al final aquí a estos orcos y troles. Tenemos aquí el apéndice 2, la descripción de las criaturas, donde como veis simplemente nos aparece lo que es la criatura sin ningún tipo de estadística. Luego las estadísticas nos vienen al final en una tabla. Sí, aquí todo es en tablas. Por ejemplo, aquí tenemos a los balrogs, a las bestias malignas, a los Dumbledores y Hummerhunds, estos que eran una especie de insectos, a los Ents. Aquí había vampiros, incluso tenemos aquí a los Nazgûl y a los orcos, evidentemente a los Orohai y a los orcos, por si queríamos utilizarlos no como raza jugadora, sino como pues, enemigos dentro de lo que es el bestiario. Tenemos la ambientación para un juego de prueba donde nos presentan la última posada y nos van a dar como una pequeña localización dentro de lo que sería el propio juego, situada en la tercera edad, donde tenemos esta posada, que es la última posada, que está llevada por los Grum, que uno de sus hijos ha desaparecido y bueno, pues se puede contratar a los personajes para que vayan a buscarlos. Asimismo hay un borracho que habla de una torre
llena de posibles tesoros y está dispuesto a venderles un mapa a los personajes. Y a partir de ahí se va creando justamente pues lo que sería pues dentro de este entorno pues la posibilidad de correr aventuras, ¿no? Tenemos esta torre que se llamaba la Jeruba Regular, la morada del señor de la alta hechicería, que se supone que está vacía, pero evidentemente va a estar llena de trampas, donde los personajes pues van a poder penetrar dentro de ella y buscar los diferentes tesoros que puedan conseguir en su interior. Asimismo, tendríamos la guarida de los trolls de las colinas, puesto que en este que es el bosque de los trolls, pues justamente han capturado al hijo de estos, de estos posaderos, de estos taberneros, y se encuentra dentro de lo que es esta guarida. Por lo que, como veis, pues es una pequeña localización donde hay por lo menos 2 aventuras ya más o menos dispuestas y donde podemos situar las que deseemos, junto con un resumen de los personajes no jugadores para poder utilizarlos. Y aquí tenemos una cosa curiosa, que es lee esto primero si eres un jugador de rol inexperto. Ya os he dicho que dentro de la caja del Señor de los Anillos básico, que aquí se vendió, venía un sistema de juego muy sencillito basado en 2 dados de 6 que se llama el sistema de Quest Game, que es el sistema utilizado dentro de los librojuegos de la época y que es el que te venía dentro de ese, ¿vale? Que tenemos por aquí con una pequeña tabla de combate que se resolvía de manera sencillita. Y lo que tenemos es que esto es justamente lo que venía dentro del Señor de los Anillos básico, ¿vale? Lo que aquí se vendió como el Señor de los Anillos básico. Tenemos esa hoja de personaje y tenemos una aventura que además funciona, como veis, como los librojuegos, ¿vale? Con sus entraditas de vas al 134, si te vas hacia la derecha vas al 126, si no, date la vuelta. Tal, y funciona de esa manera que, pues bueno, pues a modo de librojuego y con un sistema más sencillito, pues funcionaba así, que justamente como digo, aquí viene incorporado, pero que era el sistema que os venía dentro de esa caja del supuesto Señor de los Anillos básico, ¿vale? Y aquí sí que tenemos una aventura inicial que además está situada justamente donde está pues la última posada, ¿no? Esa pequeña ambientación que nos han, o esa pequeña localización más bien que nos han presentado anteriormente, donde se habla de un tesoro guardado, oculto por parte de una serie de ladrones que había por la zona y que una descendiente de los mismos, estos son hojas de personaje ya hechos, ¿vale? Por si queremos utilizarlas, donde está Zigfabair, pues que es descendiente de uno de esos ladrones, pues tiene una pista de dónde poder encontrar pues el tesoro que escondieron, donde hay un cuerno que es un objeto mágico pues muy interesante, ¿vale? Tenemos por aquí a los personajes, justamente la última posada, la casa de un pastor que hay por allí, que puede dar alguna pista, y la localización donde hay que bajar hacia este islote que se encuentra aquí dentro de esta gruta y donde vamos a encontrar pues justamente el tesoro de Tallinn, que era este ladrón, donde está el cuerno de Kin, que pues es un objeto mágico que yo creo que todos los jugadores de El Señor de los Anillos en algún momento tuvieron, porque era bastante beneficioso. Era no solamente otorgaba un más 20 al uso de sortilegios de bardo, sino que era además un multiplicador de esencia de por 4. Es decir, los puntos de poder que tú tenías los multiplicaba por 4 si eras del reino de la esencia. Y además, si se soplaba, pues se podía contactar con gente lejana, dependiendo de por qué boquilla soplaras, o otorgar unos bonificadores al combate a tus compañeros, ¿vale? Y ya pasaríamos a lo que son directamente las tablas, sí, porque el Señor de los Anillos era el libro de las tablas. Estaba todo lleno de tablas. Tenemos por aquí a las tablas de las características de los animales, qué tipo de ataque realizaban, y estas son las famosas tablas de ataque, donde, como os he dicho antes, pues tú hacías tu tirada de dado de 100, sumabas tu bonificador ofensivo, restabas el bonificador defensivo del objetivo y el resultado lo mirabas aquí, que por ejemplo tenía cuero endurecido, ¿no? Pues si sacabas un 75, al cuero endurecido le hacías 3 puntos de golpe, ¿vale? 3 puntos de vida. Si le hubieras hecho más daño y hubieses llegado, por ejemplo, sacado entre un 96 y un 100, obtendrías un 10B.
¿Eso qué significa? Que le hacías 10 puntos de vida y además le hacías un crítico B, que tendrías que mirar siendo armas de filo pues en la tabla de críticos de tajo. Tenías la tabla de ataques de filo, de contundentes, a 2 manos, proyectiles, la de garras y dientes, evidentemente si te atacaba un animal, y la de agarrar y desequilibrar si pues estabas atacando sin armas. Teníamos tablas de pifias, que como os he dicho antes, la tirada abierta también era hacia abajo, por lo que te podían salir resultados gigantescos hacia abajo. Las tablas de características de armas, donde tenemos una tabla de ataque de filo, pero por ejemplo en Rollmaster había una tabla para cada arma, ¿vale? Porque había una pequeña modificación. Entonces aquí lo que te tratan de representar la modificación es sumando o restando modificadores dependiendo de si atacabas con una daga, con un hacha, con una espada ancha. Pues por ejemplo una daga tendría un menos 15 a la bonificación ofensiva contra cota de malla y coraza. Y eso tenías que tenerlo en cuenta a la hora de mirar el resultado que te saliera en ataque de filo, que en cota de malla y coraza pues se te restaría y sería más pequeño el resultado que sacases. Aquí tenemos justamente las tablas de críticos. Por ejemplo, si hubiésemos hecho un crítico B, pues el crítico B nos tendríamos un modificador de menos 10 a la tirada que hiciésemos, que haríamos exactamente lo mismo, hacer una tirada de dado de 100 aquí, donde pues le restaríamos un 10 justamente por el B, y si por ejemplo saliese un 60, pues el resultado sería un 50, ¿no? Restando el B, y te diría que habías hecho una herida leve en el pecho, menos 3 puntos de vida, un punto de vida por asalto, menos 5 a la actividad. Tendría un punto de vida por asalto hasta que pudiese pues, curarse el desangrado que está sufriendo, ¿vale? Pero que, como veis, aquí hay todo tipo de daños, ¿vale? Impacto en el cuello, nervios y vasos sanguíneos seccionados, muerte por fallo del corazón. Extremo inferior de la pierna seccionado, cae y desmaya. Golpe en el codo, el brazo se queda dormido, se cae el arma, menos 10 a la actividad durante 10 asaltos. Golpe en la pierna, si no lleva armaduras en las piernas, pérdida de 7 puntos en lugar de 4 y aturdido. Bueno, como podéis ver, son daños muy específicos que lo que hacían que luego para curarlos, para sanarlos, pues también tuvieras que tener algo específico, bien un hechizo o bien algún tipo de pues de poción, hierba o lo que fuera, ¿vale? Tenemos las tablas de críticos de presa, la tabla de críticos físicos para grandes criaturas, las tablas de críticos de sortilegios para grandes criaturas, las tablas de ataques de sortilegios de rayo, sortilegios de bola, que tenían por aquí, como veis, pues limitaciones, ¿no? El rayo de descarga que se conseguía a nivel 2 en la lista de vía de la luz, creo que era, pues como máximo este era el máximo resultado posible. Luego si tenías un rayo de agua, de hielo, o para los relámpagos y rayos ígneos, ¿vale? Y aquí evidentemente pues el de bola de fuego. Y con sus correspondientes críticos, los críticos de calor, de frío, de electricidad o de impacto de esos hechizos. La tabla de sortilegios básicos para ver si podías realizarlo o no. Y las de movimiento de maniobra, que te daban una especie de porcentaje, ¿no? Si estabas tratando de escalar una pared y tu tirada pues te daba, por ejemplo, en dificultad media un 40, pues es que había subido un 40%. Es sencillito. Así como las tablas de maniobras estáticas, los resultados que podías sacar, donde pues podías tener un éxito parcial, casi éxito, un fracaso absoluto, un error garrafal, ¿vale? Dependiendo de tus tiradas. Llegamos aquí a donde tenemos, si bien teníamos un bestiario, ¿vale? Con las criaturas, digamos, fantásticas dentro de lo que es el mundo, tenemos también para meter penejotas normales, ¿vale? Si queremos meter un animista, pues teníamos toda esta tabla donde nos decía de qué nivel lo quieres, animista de nivel 5, y te cogías directamente toda esta columna y ya lo tenías hecho, ¿vale? Explorador, guerrero, mago, montaraz, por aquí tablas de equipos y precios con sus correspondientes pesos, y tenemos lo que os estaba contando justamente la tabla de hierbas, ¿vale? Enfermedades y venenos, que pues evidentemente pues eran hierbas de recuperación, pero también había venenos, donde pues cada uno tenían un resultado particular, ¿vale? Por ejemplo, agudiza el olfato y el gusto, descongestivo, ahuyenta a los insectos, vida suspendida, justamente para no perder características en el caso de la muerte.
Tenías el Pargen, que era resucita si se administra a los 4 días. Reparación de tendones, cartílagos y músculo, reparación del sistema nervioso, como os digo, ¿no? Dentro de las tablas de críticos se podían realizar una enorme cantidad de daños específicos y justamente pues necesitabas, ¿no? Pues hierbas que sanasen ese tipo de daños específicos. Por aquí las tablas de objetos mágicos, la riqueza que podías tener, las tablas de sortilegios y objetos a la hora de crear pues varitas y bastones y tal. Y por aquí teníamos, pues esto eran las estadísticas del bestiario, donde tenemos pues a los animales comunes de la Tierra Media, así como los animales especiales. Y directamente pues te decían, pues mira, un águila grande, nivel 30, aparecen entre 1 y 10, 250 puntos de vida, con cuero endurecido de categoría de armadura, 60 de bonificación defensiva, 110 ataque con el pico, tamaño enorme y crítico N, ¿vale? La hoja de personaje y luego teníamos por aquí pues una serie de cosas para fotocopiarlas, ¿vale? Que aunque el juego, pues bueno, se diferenciaba así por si querías hacer un mapa o tal, ¿vale? Y los displays, que bueno, pues aquí los llaman displays, pero que básicamente son las ayudas de juego de toda la vida de los diferentes mapas de las aventuras que aparecían por aquí, de la localización y de las aventuras, ¿vale? Que esto, como veis, lo tengo completamente destrozado, pobrecito mío. Pero es que tiene mucha tralla este juego. Y por aquí el mapa de la Tierra Media. Y ya llegaríamos a lo que es la publicidad, donde por ejemplo aparece el suplemento de jinetes de Rogan, Lorien, este le tengo. Y los juegos que ya habían sido publicados por parte de la IOC Internacional, ¿no? El primero, La Llama de Cthulhu, el segundo, RuneQuest, el tercero, El Señor de los Anillos. Y por último, pues la referencia a La Líder, que era la gran revista de juegos de rol de la época, donde pues se realizaba aquí y pues te podías suscribir a la misma por 375 pesetas. ¿Os acordáis de la peseta? Pues aquí nos acordamos de la peseta, que este juego, por cierto, costaba, creo que eran 2.850 pesetas, que al cambio de hoy serían entre 17 y 18 euros. Y así habríamos visto completito este Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media. Bueno, como siempre lo hemos visto completito, de página a página entero el juego para que no tengáis ningún tipo de dudas y explicando todas y cada una de las características de este sistema tan peculiar que utilizaba, que en realidad no dejaba de ser una reducción del sistema de Rolemaster. Rolemaster fue publicado originariamente de manera anterior al Señor de los Anillos. Lo que ocurre es que posteriormente se decidió incluir una versión reducida del mismo en este juego junto con la ambientación de la Tierra Media de John Ronan Reuel Tolkien y de esa manera surgió este juego. Con esta versión reducida, donde, pues como vemos, se basaba principalmente en las tablas, y es que mucha gente siempre se ha referido a este Señor de los Anillos como el juego de las tablas. Como veis, todo hay que consultarlo en una tabla, ya sean las tiradas de ataque con tu bonificación ofensiva, las maniobras estáticas, las maniobras de movimiento, etc., ¿no? Todo lo que aquí se incluía, que en verdad son tablas chiquititas y son muy fáciles de ver y que incluso te acababas memorizando. Yo recuerdo que las tablas de críticos prácticamente nos las sabíamos de memoria al jugar el juego, de tantas veces que las habíamos utilizado, pero que pues bueno, siempre ha quedado esa broma con lo del juego de las tablas, pero ya habéis visto que no son tantas y que son relativamente fáciles de utilizar. Era un juego muy completo, muy dirigido hacia el combate, que lo mostraba de una manera pues muy realista, ¿no? Con ese tipo de heridas tan específicas que se podían provocar durante los enfrentamientos y que conllevaban justamente pues, a que la recuperación se fuera un poco más compleja. Este juego utilizaba lo que es la ambientación del Señor de los Anillos, la ambientación de la Tierra Media, pero como habéis visto prácticamente no tiene nada que ver con lo que es el espíritu, la filosofía de Tolkien, ¿no? Aquí encontramos armas mágicas a porrillo, encontramos magos lanzando bolas de fuego, volando, haciéndose invisibles, ¿no? Algo que va bastante en contra de lo que sería el espíritu del Señor de los Anillos y que sin embargo hoy en día sí que encontramos en juegos como el Anillo Único, que sí que representa muy bien lo que es pues ese leitmotiv principal, ¿no? de lo que es la obra de Tolkien, mientras que esto básicamente no deja de ser un reskin de Dungeons and Dragons con otro sistema
y utilizando nombres comunes y habituales de la Tierra Media, pero que es un juego principalmente de combate, de mazmorreo, te lo permite representar perfectamente bien. Con todos sus defectos, es un juego que, como digo, nos ha marcado a toda una generación y que supuso la puerta de entrada dentro de los juegos de rol. Y que pues siempre lo vamos a tener en nuestro corazoncito. Hoy os he traído esta reseña de hoy de viejunismo y de rol de los 90 para que pues recordar a los que jugamos en aquella época y mostrarla a los que no lo conocierais y pues daros esa muestra de pues un juego auténticamente antiguo y que hoy en día ha sido renovado, ¿no? Por parte de Against the Dark Master, este juego de rol que va a ser publicado aquí en España por parte de Other Cells y que básicamente bebe de esto y utiliza pues una variación de este sistema, pero que básicamente sigue siendo el mismo. Así que si queréis probarlo, ya sabéis que tenéis la oportunidad a través de esta versión de la Against the Dark Master. Bueno, esta es mi reseña del Señor de los Anillos, un juego que, como digo, a mí me ha marcado profundamente, que supuso el inicio y al cual le tengo muchísimo cariño. Sobre si jugaría hoy en día o no a él, pues probablemente alguna partida tipo nostalgia sí, pero no creo que fuese un juego principal dentro de mis preferencias actuales. Pero como digo, lo tengo guardadito en el corazón y ha supuesto muchísimo para mí. Espero que os haya gustado y pues alguna reseña más de juegos viejunos traeremos aquí al canal a modo de recordatorio para pues volver a traer aquella época de los 90 que para muchos significó tanto y que nos marcó de una manera tan profunda. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.